Muy buenas noches, oyentes amables de Radio María en Perú, en Colombia. Es un verdadero gusto, como todas las semanas, acompañarles a ustedes. Estoy con Fiorella de Ferrari y hoy con un invitado especial muy importante para el momento que vive la humanidad. Gentilmente, el doctor Omar Bula Escobar ha querido estar con nosotros esta noche, analista político de proyección internacional, con especial énfasis en el estudio de la política mundial, las relaciones internacionales y los organismos multilaterales. Se ha desempeñado como representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, participando en espacios de análisis, diálogo y concertación en el ámbito diplomático y geopolítico. Pero permítanme antes presentar a Fiorella, quien ya está con nosotros desde Córdoba, en Argentina. Fiorella, muy buenas noches, qué gusto. Muy buenas noches, Padre Germán. Un gusto estar contigo, con nuestros oyentes y, por supuesto, con nuestro querido doctor Omar Bula Escobar, que es siempre un honor tenerlo en nuestro programa. Doctor Omar, muy buenas noches. Gracias por regalarnos su tiempo para este momento. Mucho gusto, Padre. A ustedes muchísimas gracias, Fiorella. Qué bueno verte de nuevo, Padre. Siempre hay mucho para hablar en el ámbito global. Solo quería especificar que no fui representante de Colombia ante la ONU, fui funcionario de la ONU propiamente. Ya, ok. Bueno. Uno nunca sabe cómo, con este mundo lleno de ecos, uno nunca sabe qué puede pasar. Claro que sí, muy bien, perfecto. Creo que este momento es muy oportuno para dialogar con el doctor Omar Bula. Estamos apenas superando la mitad del mes de enero y ha habido un cúmulo de acontecimientos a nivel mundial absolutamente increíble, ¿no? Cómo se aceleran las cosas de repente. Bueno, inicialmente, Fiorella, si te parece, preguntémosle al doctor cuál es su apreciación del instante, del minuto, porque creo que no se habla de noticias que sucedieron, sino que se están sucediendo en este minuto. Hoy he tenido noticias impresionantes, no sé, en los Estados Unidos, de investigaciones nuevas, en Colombia, de nuevos carteles, de cantidad de cosas. En fin, es un mundo muy agitado y qué decir de lo que está pasando en otras latitudes. Bueno, doctor, si nos regala su pensamiento al respecto. Bueno, muchas gracias, Padre, de nuevo. Yo creo que para comenzar de lo más alto, estamos viviendo un verdadero temblor geopolítico global, en gran medida a raíz de la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Cuando llega una persona con el perfil que tiene Trump al país más poderoso del mundo, es obvio que hay un tsunami geopolítico, y sobra explicar la influencia que tiene Estados Unidos en todos los rincones del planeta, a pesar de que se ha disminuido un tanto en los últimos tiempos, y podemos hablar ahora. Es un temblor geopolítico. He dicho que después de 4 años de Trump no vamos a ver, el mundo no va a ser igual. Las instituciones multilaterales han perdido muchísima relevancia. Hoy en día, si usted recuerda, antes veíamos a Kofi Annan o a Pérez de Cuéllar o a Ban Ki-moon hablando. Hoy a duras penas lo vemos como protagonista Antonio Guterres. O sea que el multilateralismo pasó a segundo lugar y hay una lo que se llama un Great Power Struggle, una lucha de nuevo entre grandes poderes, ¿no? Reubicándose en el tablero mundial, lo cual no tiene nada de nuevo. Los poderes siempre se han reubicado desde el principio de los tiempos. Los imperios han crecido, han desaparecido, otros toman el poder. Estamos en uno de esos grandes momentos en que se reparte de nuevo el mundo, no solo territorialmente, porque hoy en día las prioridades dejaron de ser las de antes, que eran simplemente la territorialidad y lo militar. Hoy en día estamos hablando de puertos, lugares estratégicos, geográficos estratégicos, inteligencia artificial, todo tipo de elementos nuevos que ha traído esta época y que hacen que la geopolítica no solo cambie, sino que sea muchísimo más compleja. En ese sacudón, en ese terremoto en medio del cual estamos, vemos a un Estados Unidos tratando de recuperar el poder que había perdido durante los últimos 20, 25 años a nivel global. Es más, la literatura con relación al declive de Estados Unidos
Inclusive lo mencioné yo antes de que llegara Trump, se veía un declive evidente. No digo que ahora está en ascenso total, pero las cosas han cambiado. La literatura es vasta sobre y no sin fundamento. La China creció enormemente desde principios de siglo y obviamente ocupó gran parte del espacio que ocupaban los Estados Unidos, sobre todo en términos comerciales y de infraestructura de comercio, con su ruta de la seda, etcétera. Pero todo el mundo aprovechó un vacío en los Estados Unidos, de un Estados Unidos que primero con Bush se distrajo con Medio Oriente por el ataque a las Torres Gemelas. Ahí nació casi todo el léxico que conocemos hoy sobre el terrorismo islámico, etcétera, etcétera. Y después llegan dos gobiernos muy blandos, el gobierno de Barack Obama y el gobierno de Joe Biden. Más que blandos, de alguna manera contribuyeron a que los Estados Unidos entraran en esa rampa de declive en la que estaba entrando. Perdió muchísimo poder. Todos aprovecharon en todos los ámbitos: Irán en el Medio Oriente, el chavismo en América Latina, de los grupos terroristas a nivel mundial, y básicamente desplazando a Estados Unidos como potencia. Lo que vemos hoy en realidad es una lucha, primero que todo, entre grandes potencias, China y Estados Unidos, indudablemente por la hegemonía global, y muchos de lo que se traduce esta contienda, porque prácticamente todos los otros conflictos que vemos a nivel global tienen elementos, sea de China o de Estados Unidos, o elementos estratégicos que implican una búsqueda de prevalecer como naciones, ¿no? Como lo fue en el pasado, ahora con unas reglas internacionales que se tratan aún de respetar, pero que ninguno respeta a cabalidad. Aunque en algunos casos las críticas no son muy justas. Tal vez muchos pensaron ahí, ¿será legal, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en Venezuela? Entonces uno dice, bueno, ¿será legal la intervención de Rusia en Ucrania? ¿Será legal la intervención de China en el mar del sur de China? Aquí no hay buenos ni malos, aquí lo que hay es un revuelto muy grande y las potencias tratando de reubicarse. Los tres grandes focos, el gran foco de los Estados Unidos, sin lugar a dudas, este hemisferio. Y eso es explícito, está en su estrategia nacional, tanto de seguridad como en el Departamento de Estado. Es una prioridad, es más, la prioridad es, en términos geográficos, por lo menos, es recuperar su hemisferio. En otras instancias mencioné la lógica que esto podría tener, dejando de lado todo lo que pasó el siglo pasado, porque sin duda alguna las políticas imperialistas de Estados Unidos del siglo pasado dejaron muchas huellas, pero en la lógica de imperios y la lógica de países poderosos, todo el mundo trata de aliarse, o por lo menos de no perder terrenos con los países vecinos. Eso lo vemos en el Asia por todas partes. La China tiene problemas fronterizos con la India, en muchísimos, un país tan grande con tantas fronteras con muchos. ¿Y por qué? Porque trata de prevalecer en su marco geográfico, por ponerlo así. Pues Estados Unidos vio que de alguna manera en estos 20 años de debilidad se instalaron muchos de sus enemigos en su ámbito geográfico, y de manera que afectaba lo que más se subraya hoy en términos de geopolítica es la seguridad nacional, de los países en general, pero de los Estados Unidos por ser la bandera de Donald Trump. Dentro del ámbito de su lucha por la parte sur del hemisferio, está primero que todo la doctrina Don Roe, ¿no? Don Roe por Donald Trump. ¿Por qué se le dice Don Roe? Por una especie de update, de actualización de la doctrina Monroe. Y ya varias veces se le ha hecho una actualización con lo que se llaman los corolarios. El corolario Trump es básicamente, como lo hizo también a principios del siglo, han hecho varios presidentes, y el corolario Trump en este caso es como un apéndice, es decir, que refleja la realidad del momento, y como su realidad del momento, como sus planes son recuperar el hemisferio, les dice,
básicamente eso es una o dos frases, dice: nuestra prioridad es que el hemisferio quede totalmente bajo la órbita de los Estados Unidos. Eso es un plan a 4 años y seguramente, padre, adelante, yo puedo... No, tranquilo. A ver, usted hablaba de la estrategia de seguridad nacional, y es un documento que aparece por allá por noviembre del año pasado de los Estados Unidos de América. Entonces, mirando, por ejemplo, al hecho de este movimiento enorme que ha hecho Estados Unidos en el Caribe, no lo podemos reducir solo al problema Trump, al problema drogas, tiene mucho más contenido. Totalmente. El problema de drogas es un factor entre otros, un factor muy importante, pero es obviamente una talanquera, ¿no es cierto? Un obstáculo gigantesco para que los Estados Unidos no solamente solucionen su situación interna en términos de crimen, entrada de droga, terrorismo, etcétera, etcétera, pero para que Estados Unidos también logre recuperar el hemisferio sur, que está plagado de otros, que en muchos casos están relacionados, unos menos que otros, pero está plagado primero del que ya mencionamos, su enemigo número uno, adversario número uno a nivel global, la China, pero también Rusia, y también Irán, y también Turquía. Ha habido mucho espacio aquí para mucha. América Latina ha recibido a todo el mundo. Y hoy hablan de respetar soberanía. Nuestra soberanía no la ha respetado nadie durante 20 años. Ahora muchos dicen que hay que respetar la soberanía. Son las ironías que hay. Pues nadie se quejó de la soberanía de Venezuela cuando estaba invadiendo China, cuando estaba invadiendo Rusia, cuando le sacaban el petróleo, cuando decían lo que no. O sea, ahí no aplicaba la soberanía. Aplica en otros casos. Muy selectiva la cosa. El hecho es que la presencia militar en el Caribe, lo que estamos viendo es esa decisión ya materializada de contrarrestar a todos estos, digamos, adversarios, y son poderosos esos adversarios, sin lugar a duda, unos más que otros. China sobre todo, porque tiene un pie muy, muy, muy grande sobre las rutas comerciales, sobre acuerdos comerciales con muchos países, y son deudas que, por ejemplo, la de Venezuela, que se habla de 25.000 por lo menos de pública y 60.000 con la privada, millones de dólares, pues hay que pagar tarde o temprano, ¿no es cierto? No solo porque Estados Unidos entró, el Estado va a tener que pagar las deudas, ¿no es cierto? Cuando pueda, me imagino, y lo hará con otros países también, pero China llegó a ser el primer socio comercial de la región. Eso es importante, de ahí que el primer paso que dio Estados Unidos fue Panamá, porque obviamente era el cuello del comercio de la región, además de un lugar estratégico. Todo esto está obviamente vinculado de una manera u otra. Ahora, ¿por qué digo que están un tanto debilitados? China, Rusia y otros por sus propios problemas. China por muchos problemas internos, económicos, lo que se habla sobre la política de Xi Jinping y que los militares yo no creo en nada de la información política que sale de la China. Yo solo creo en lo único que sale de la China verificable, pues, es la posición oficial, pero nada más, es muy hermético. Pero sí se sabe que desde el punto de vista económico tiene muchísimos problemas, una deflación que lleva 3 años en deflación, lo llaman ahora también la involución, en términos de pérdida de competitividad, el consumo interno está por el piso y ahora solo se defiende con el comercio internacional, que a pesar de que se ha sostenido, es el que más está siendo atacado por los Estados Unidos también. Rusia tiene muchísimos problemas con lo de Ucrania, con varios años de guerra, eso tiene un costo muy grande y también muy sancionado por los Estados Unidos de su recurso clave, que es el petróleo, que a la vez tiene que ver con China, ¿no es cierto? Porque el petróleo ruso sale hacia la China a pesar de las sanciones. Irán lo tiene, ni hablar de si lo tiene ocupado, e Irán tiene ocupado a Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque la cosa no está así tan fácil como muchos creían. El hecho es que los que podrían estar aquí interviniendo en el hemisferio, que estaban todos situados en Venezuela y que siguen situados de alguna manera en Venezuela, como China, Irán, están muy ocupados en otras partes, y eso hace que, por ejemplo, hoy me decían, ¿será que saca
¿Será que Trump entra y saca a Khomeini como va a sacar como sacó a Nicolás Maduro? Y hay una tendencia a hacer comparaciones muy simplistas entre los diferentes contextos geopolíticos de cada caso. Si hablaba yo de que los adversarios potenciales en nuestra región han sido neutralizados como China, Rusia, eso no es el caso de Irán. Irán está rodeado de grupos hostiles. No es lo mismo sacar a Khomeini, además por razones históricas, por razones religiosas, por un millón de razones. No es lo mismo sacar a Khomeini que atacar a Venezuela, como comparan también, ¿no? Ahora entonces atacaron a Venezuela, van a coger a Taiwán. Taiwán también tiene una dinámica totalmente diferente, una historia diferente. No hay un dictador en Taiwán, es una república democrática. Está todo el problema del mar del sur de China, donde está involucrado Australia y Japón. Entonces, esas comparaciones simplistas me parece que tienen que ser matizadas en muchos casos para entender lo que está pasando, inclusive lo que pasa al norte del hemisferio, que fue lo que se me olvidó mencionar, que es obviamente lo de Groenlandia. Doctor, yo quisiera regresar un poco a este personaje, ¿no? Esta figura de Donald Trump. ¿Cómo usted lo clasifica como en su política internacional, verdad? Es un realista del siglo XIX que va buscando recursos naturales, es un hombre que disfruta de su poder, ¿no? De lo que es el dominio. Es MAGA, toda su política está centrado en lo que es America First. ¿Cómo lo puede clasificar un poco en esta historia reciente de la política internacional? Bueno, yo no dudo, primero que todo, que Trump marcó ya la historia de la política internacional. Marcó la historia de los Estados Unidos para gusto de unos y para el gusto de otros. La marcó, la seguirá marcando durante 3 años, y yo creo que en su primer año de gobierno, repito, para gusto de unos y disgusto de otros, lo dejó muy claro. Sí, porque ha invadido en un año Venezuela, Nigeria, Irán, Irak, Siria, Somalia, Yemen. Sí. Y era como que él solo le importaba a Estados Unidos. Pues es que no. Y ahora quiere invadir Groenlandia. No, apoderarse, comprar Groenlandia, siguiendo la tradición de compras. Sí, solo un matiz ahí, pero yo creo que la invasión como tal es una palabra, pues, obviamente ha puesto mucho énfasis sobre todos estos países, porque ahí la gente puede malinterpretar la palabra invasión como tal, porque uno lo ve efectivamente, es una proyección. Ha intervenido. Eso, intervenido. Intervenido. Me parece que sí, y tú lo dijiste de manera muy correcta, se basa en MAGA, en Make America Great Again. Todo se centra en recuperar la hegemonía de los Estados Unidos, de la cual ya gozó en el pasado. Es más, todo lo que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Toda la arquitectura multilateral mundial, el sistema de comercio mundial, para bien o para mal, lo manejó los Estados Unidos. Y ese poder se lo quitaron de manera flagrante, pues, durante los últimos 20 años. Yo no estoy tomando lados acá, simplemente escribiendo cuál es la lógica, la lente a través de la cual lo ve los Estados Unidos. O sea que desde el MAGA, desde un principio, implicaba, ¿sí?, que Estados Unidos volviera a prevalecer de manera definitiva. Pero era tanto el terreno que había perdido, y sobre todo en el ámbito de la seguridad, que es lo que mantiene una potencia. Son las armas que mantienen la potencia. La Unión Soviética y Occidente, sin las armas no hubiera sido las armas. Y ese aspecto también se había debilitado en Estados Unidos, el aspecto de lo militar, y que haya llegado con tanta fuerza para reforzar las fuerzas militares, de una demostración ahora con la de Maduro. Todo eso es proyección de poder, y es la proyección de poder la que pone de primero los intereses de los Estados Unidos, que desde cierto punto de vista debería ser la prioridad de todos los presidentes, ¿no? Tener de primero a su pueblo y a su país, ¿no? Parece que no lo voy a decir, a pesar de que la prensa lo muestra de manera como tan agresiva, etcétera. Ojalá todos los presidentes se ocuparan primero de su propio país. En el caso de Estados Unidos es muy complicado, porque no solamente todos los enemigos aprovecharon
ese espacio que se les dejó, pero hasta sus enemigos internos aprovecharon ese espacio. Y hablamos del globalismo muchas veces acá. O sea que lo estaban básicamente minando por dentro, tanto desde el punto de vista económico y político, pero también minándolo como el estandarte de Occidente, etcétera, etcétera. O sea que fue una guerra contra Estados Unidos muy silenciosa, pero muy certera. Claro. De ahí que Trump le toque hoy en día tomar ciertas decisiones en función de su prioridad. Dígame. Ahí, doctor, yo quisiera interrumpir brevemente. O sea, Quiera. este hecho Maduro, más allá de lo noticioso y de lo espectacular y de todo eso, de repente comienza a mostrar al mundo la lucha de estas superpotencias por debajo, tomando a la propia Venezuela como una base de espionaje, es decir, una alianza también socialismo siglo XXI con todas estas corrientes, y de repente vamos descubriendo hacia dónde, cómo estaban penetrando a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces yo no sé, me parece que hay una gran traición que se está develando por parte de muchos que se dejaron corromper precisamente, y lo sabía muy bien Fidel y todos estos, cómo iba la cosa a través del dinero sucio del narcotráfico. Vale, su comentario se me hace excelso. Es impresionante, si la gente, yo pensaba en estos días, si la gente supiera la trampa, lo voy a poner en términos coloquiales, la trampa que le han hecho a Estados Unidos durante los últimos 20 años, cómo se han aprovechado de los Estados Unidos de todas las maneras posibles, tanto gente dentro de los Estados Unidos como de afuera. Hay en este momento un escándalo sobre Somalia, sobre los somalíes, y hay mucho con lo... se habla mucho de la deportación de somalíes, les cortaron las visas. Había básicamente 19 mil millones de dólares, ¿no?, que recibían, en parte recibía el grupo Al-Shabaab de los impuestos de los americanos, solo en Minnesota, ya lo vimos en California. Mire, el andamiaje de fraude, lo de USAID, en todos los ámbitos, es decir, lo que trató de hacer Elon Musk para limpiar el sistema, yo creo que es largamente insuficiente, porque cada día se encuentra más, y se aprovecharon todos. Se aprovechó la China de manera muy, muy solapada, por decirlo así, pero la China penetró en las entrañas de los Estados Unidos. Hubo gente del Congreso en la cárcel por estar pasando información. Ha pasado todo lo que ha pasado. Es que la prensa cubre muy poco, y cuando lo cubre de manera muy sesgada, desafortunadamente. Pero China penetró, Irán penetró, 100 mil millones de dólares de Qatar para invertir en las universidades americanas para promover el Islam radical. Estados Unidos y 15 millones de inmigrantes ilegales, ¿no es cierto?, de los cuales se sabe que por lo menos unos 18 mil o 20 mil son asesinos, y los dejaron entrar, están dentro de Estados Unidos, parte de células de terrorismo del mundo entero. Yo creo que todos aquí, todos los que estamos acá y muchos de los que nos escuchan se acuerdan de cuando uno entraba a los países, si uno estuvo por ahí hacia el 2001, por las Torres Gemelas, pues uno llegaba a las fronteras, y era inclusive a veces difícil pasar. Yo mismo tuve problemas con pasaporte de Naciones Unidas por mi nombre, Omar. No era lo más adecuado, no era lo más adecuado, y mi apellido Bula Escobar, imagínense. Escobar. No, pues, yo tenía todo contra ella, ni al pasaporte le creían, pero eso era así, y ese era el mundo normal, porque las fronteras estaban selladas, porque le tenían mucho miedo al terrorismo en Estados Unidos. De ahí, como dije, en la época Bush nace toda esta política antiterrorista. ¿Y qué pasa durante el gobierno Biden? Se les olvidó, pero del todo no, dejaron entrar a 15 millones de personas sin vetarlas, sin saber de quién se trataba. Entonces, la herida de los Estados Unidos es muy, muy profunda. Yo entiendo en ese sentido de que aquellos que tienen un punto de vista más nacionalista y de guardar pues, su nación tal cual era antes, pues apoyan a Donald Trump, porque eso es lo que está tratando de hacer. Lo está tratando de hacer dentro de ese marco muy amplio que mencionábamos antes, de volverse a colocar como el imperio número uno a nivel global, y faltará mucho. Esas cosas son de décadas, ¿no? Los imperios no se colocan. China le tomó 20 años para estar donde está. Ahora comenzamos una nueva época. Esto es un quiebre, repito, como dijimos al principio, un terremoto que da un antes y un después, tanto para Estados Unidos, China, Rusia, como para América Latina, como hasta para el África, que yo creo que por el momento está como en el fogón de atrás, pero tarde o temprano veremos también
Pero doctor, no podemos dejar de hablar dentro que usted dice que Trump es este temblor geopolítico, ¿no? Yo creo que es un terremoto que ha producido esta intención suya de comprar Groenlandia, donde arriesga la solidez de la alianza con la OTAN. ¿Cómo? Sí, perdóname ahí, Fiorella, para complementar un poquito lo que tú dices. Sí. ¿Cómo jugar este ajedrez cuando la OTAN es aliada de los Estados Unidos la mantiene? Y fuera de eso, el conflicto con Rusia, esta Europa que también entró un poco en la línea del nuevo orden mundial y ahora tiene que rectificar también. En fin, ¿cómo se juega? ¿Cómo prevé, si es que se puede prever, un futuro para lograr lo que pretende ahora Trump, precisamente con lo que agregaba Fiorella de Groenlandia? Bueno, lo de Groenlandia, primero que todo, para los que no tienen un mapa diferente, Groenlandia geográficamente hace parte de este hemisferio. Entonces es vecina de Canadá y está al norte de los Estados Unidos. Sin embargo, ha estado bajo el dominio de Dinamarca desde 1720, cuando la tomó, cuando era el reino de Dinamarca. Inclusive Groenlandia en 1940, cuando Hitler y los nazis invaden Dinamarca, Dinamarca le pide a los Estados Unidos que defienda a Groenlandia para que los nazis no tomen. Ya hubo un pedido previo en la historia en que Dinamarca le pidió a los Estados Unidos que se instalara en Groenlandia. Y ahí se instala en la base de Thule y desde ahí ha tenido una presencia constante. Con el tiempo se creó la OTAN y ya lo que se crearon fue acuerdos entre los miembros de la OTAN, en este caso Dinamarca y los Estados Unidos. Hay un acuerdo de seguridad mutuo que en principio se debería sostener dentro del marco de la OTAN. Ahora, la OTAN misma ha sido también sacudida de manera radical en los últimos tiempos, y lo vemos precisamente en la estrategia de seguridad nacional, donde los Estados Unidos, lo dice el vicepresidente, lo dijo poco antes de que se publicara la estrategia, no podemos ser solo aliados militares, tenemos que ser aliados culturales también, tenemos que tener prioridades como era antes Occidente. Occidente actuaba en bloque en los tiempos de la Unión Soviética. Europa en muchos sentidos, y precisamente por lo que usted mencionó, padre, la penetración de ese nuevo orden mundial del globalismo. Mañana veremos cómo está eso, porque comienza Davos. Importante. Va a ser muy interesante esta semana. Pero Europa, el globalismo de alguna manera salió parcialmente de los Estados Unidos con la llegada de Trump y se desplazó a Europa, y ahí le puso todas sus garras. En este momento Europa se está volviendo lo que el globalismo quería hacer a nivel global, lo está logrando en Europa, países desarrollados, ricos, etcétera. O sea que es importante, pues se crea un polo muy diferente en Occidente si lo logran a cabalidad. Ahora, Europa no solo está fragmentada, no todos están de acuerdo. Hoy estaba viendo que Polonia dijo, los daneses decían muy inteligente que nuestra gobernante no trate esto solo como Dinamarca, Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos, sino como Europa contra Estados Unidos. Y hoy salió Polonia y dijo, esto no es un problema de Europa, esto es un problema de Dinamarca. Eso muestra cómo hay, las fragmentaciones que hay, y las seguirá viendo. Estados Unidos, Trump, desde el punto de vista de Trump, considera que Europa está en gran deuda en muchos sentidos. Primero, con las contribuciones a la OTAN. Básicamente Estados Unidos mantuvo a la OTAN durante mucho tiempo, y ahora se llegó a un acuerdo de que se subieran al 5% por parte de cada país. Y una relación yo creo que es la peor relación desde el fin de la Segunda Guerra Mundial entre Europa y los Estados Unidos, y en gran medida por este factor disruptor del globalismo. El factor disruptor del globalismo que está muy presente, como digo, en Europa a través de la migración, pero también lo tenemos en Estados Unidos con el Partido Demócrata, Mamdani, etcétera, y ahora con una metamorfosis muy desagradable, que es la de la unión del Islam extremo con la extrema izquierda a nivel global, que es lo que vamos a ver en los próximos tiempos. Yo creo que hay que entender la lógica de los Estados Unidos, por lo menos con base en su estrategia y en las motivaciones de su estrategia.
Ahora, Trump como personaje, me preguntaste a mí, es una persona única, ¿cierto? Sin lugar a duda, que le gusta el poder, yo no dudo que le gusta el poder, que se lo merece, eso lo trataron de matar 2 veces, lo negriaron, lo sacaron, le patearon, le hicieron todo lo que querían hacer. Entonces, yo creo que si alguien, si alguien goza del poder que le dieron los americanos, pues es Trump, yo creo que tiene derecho en ese sentido. Ahora, que disgusta a muchos, claro que disgusta mucho, a nadie le gusta el ¿Por bullying. qué dar ese paso tan arriesgado de crear con sí. Groenlandia? ¿Es necesario si eso la Mira, OTAN puede asegurar esa zona? muy buen punto. Mira, si tú ves el mapa del Ártico, primero que todo el Ártico es donde se crearán, a causa del deshielo, cambio climático o no cambio climático, hay deshielo en el Ártico. Y se están abriendo nuevas rutas de comercio. La ruta de comercio del Ártico es 30 o 50% menos larga, depende por donde uno pase, entre los 3 continentes, entre Asia, Europa y Estados Unidos. Eso se refleja en costos marítimos, es como abrir un enorme canal de Suez, porque hoy se utiliza el canal de Suez, sobre todo para pasar las mercancías entre Asia y Europa y Estados Unidos. Por ende, se están explotando más y se están tratando de ganar más y más terreno en el Ártico. Y hoy hay mejores tecnologías. Antes entrar al hielo era muy, muy complicado. Hoy hay todo tipo de embarcaciones y de tecnologías que permiten instalarse en zonas del Ártico, no solo desde el punto de vista estratégico militar, sino para la minería de sus recursos, etcétera, etcétera. Groenlandia es comunicación. Entonces el Ártico es parte del futuro comercial del mundo. Groenlandia, está más cerquita Nuuk, la capital de Groenlandia, de Washington, que no está de Copenhague. Sí. Así de cerca está. Es parte del hemisferio occidental y es lo que cubre a los Estados Unidos al norte de la influencia de sus 2 grandes enemigos, que son China y Rusia. El Ártico, en la costa del Ártico rusa, si tú lo ves encima de Eslovaquia, etcétera, etcétera, todos estos países bálticos, perdón, está 24% de la flota naval rusa. 24% de la flota naval rusa está a la distancia, es decir, están más es casi las distancias en términos relativos como lo que había entre Cuba y Estados Unidos en el momento, están muy cerca de los misiles, de la crisis de los misiles. Están muy, muy cerca. Y Rusia y China han estado explotando el Ártico de manera mucho más intensa porque Estados Unidos en esos 20 años de debilidad lo abandonó. Canadá de su lado ha estado muy cerca de la China. Inclusive el primer ministro canadiense hoy casi le da la espalda a los Estados Unidos, y esto es el efecto del globalismo en gran medida, ¿cierto? Un globalismo que crea alianzas con cualquiera que sea enemigo de los Estados Unidos, con China, con los palestinos, con quien sea que pueda destruir a Occidente, ellos se unen porque es su mismo objetivo. O sea que Groenlandia estratégicamente es supremamente, yo creo que es importante que la gente vea el mapa para que vea la proximidad, vea lo que se llama el HUC, que es Groenlandia, Islandia. Doctor, pero sería como justificar Rusia con Crimea, ¿no? Crimea nos pertenece. O sea, eso no justifica que uno quiera comprar algo que no quiere ser cedido. La gente de Groenlandia quiere seguir con Dinamarca. Dinamarca no quiere vender, o sea. No, yo creo que perdóname, te hago una cosa. 86% de los Greenlanders quieren la independencia. Hay unos dolores enormes con Dinamarca. Dinamarca, después de que le dio una autonomía relativa el siglo pasado, porque básicamente el reino de Dinamarca, país todavía reino, lo que se ocupa es de la defensa y de las políticas exteriores. Todo lo demás a nivel doméstico lo deciden los groenlandeses, que son no más de 57,000 personas. Entonces la autonomía la tienen. Ahora hay una huella tan grande, con pruebas muy, muy fehacientes, del tratamiento de los pueblos indígenas de Groenlandia, los Inuits. Los pueblos indígenas de Groenlandia son los Inuits, esquimales, si lo quieren coger de manera más genérica.
los inuits sufrieron tal opresión por parte del reino de Dinamarca que a la primera ministra le tocó hacer una disculpa pública el año pasado, ¿cierto? Por el tratamiento de los pueblos inuits. A nivel de ellos no quieren ni a los Estados Unidos y no quieren ni a Dinamarca. O sea que eso es muy importante. Eso está inclusive en canales de tipo globalista, France 24, BW, etcétera, etcétera. Lo que ellos sí tienen la posibilidad de hacer es llamar a un referéndum. Y ese referéndum, según las estadísticas últimas, en principio lo ganarían. Pero es que Groenlandia y su independencia, pues ser independiente no es todo, hay que tener los recursos para ser independiente. Los recursos para ser independiente en un país que vive mayormente de la pesca no son suficientes. Groenlandia recibe $500 billion de Dinamarca cada año. Ahora, para poderlo proteger contra Rusia y con la China, no alcanzaría ni siquiera todo el presupuesto de Dinamarca militar para proteger a Groenlandia. De ahí que la presencia de Estados Unidos en Groenlandia haya sido una garantía de seguridad para los locales. Y unos digan, no, queremos, no necesariamente ni los unos ni los otros, pero mantener buenas relaciones con los unos y los otros. Esa es la posición de los locales. Ahora, comprar tierras y comprar países no es nuevo tampoco. Gran parte, las Islas Vírgenes las compraron Luisiana. Las compraron en 1917 por $25 millones. Entonces, y todo lo que compraron los americanos a México, ¿no? Sí, obviamente se ve de manera muy chocante hoy porque esta es época de la colonia, como lo dices tú. Pero el comprar territorios no es nuevo de ninguna manera. Lo que pasa es que es que lo dijo Eisenhower, lo dijo Truman. Entonces, los grandes presidentes de Estados Unidos ya le hicieron ofertas. Truman lo dijo en 1946, les compramos Groenlandia y los daneses dijeron no la vendemos. Y con toda razón, si soberana era de ellos, porque la de vender, aquí nadie está cogiendo un lado. Pero estoy tratando de ilustrar que cuando compraban territorios en el pasado, en la época colonial, la lógica era la seguridad nacional. Entonces, era tratar... Estados Unidos le compra a Rusia Alaska en 1867. Sí. Obviamente los tiempos han cambiado mucho y la gente pues no sabe que es una práctica del pasado y no me parece que sea una práctica muy bonita. A mí no me gusta esa idea de que Estados Unidos ofrezca plata por otro país. Ahora hay que entender a Trump en este sentido. Él es un negociador y en negociación tú siempre empiezas por el punto más álgido, por el punto más duro para poder estar para atrás. Eso, y lo han visto en muchos ámbitos. No contribuye esa relación muy fría con Europa en este momento. Pero como decía el padre, Europa tiene sus propios problemas del otro lado con Rusia. Esto está muy, muy revuelto. Sin lugar a duda, a pesar de un año muy activo del gobierno Trump, habrá reacciones de todos los que hemos mencionado y no será porque de nada pareciera transpirar de lo que estoy diciendo, que Estados Unidos va a manejar todo y va a cambiar todo. No. El mundo es muy, muy complicado y hay enemigos todos que se van a preparar también durante estos 3 años para contrarrestar la influencia del nuevo imperio. Entonces, perdona, padre Germán, entonces para terminar esto de Groenlandia y también para entender la lógica de Trump, ¿verdad? De algo se puede entender, es que podría haber un riesgo que la gente de Groenlandia, los locales, decidieran por su autonomía la independencia de Dinamarca y quedaría una nación más susceptible, digamos, a una influencia más potente de Rusia y de China. ¿Podría decir que sí? Yo creo que lo del referéndum lo ilustré porque es una de las posibilidades. Dudo que se dé ese referéndum. Esto se va a definir realmente entre Europa o Dinamarca directamente y Estados Unidos. El hecho es que el objetivo principal es estratégico y de seguridad por la llegada de China y Rusia, que tienen muchísimas embarcaciones y además, como te digo, gran parte de las fuerzas militares rusas están en el Ártico en este momento y muy cerca de los Estados Unidos. O sea, y está Canadá de por medio, que implica otros problemas dentro del hemisferio también, al fin y al cabo. Otra cosa que se menciona son los recursos naturales, que efectivamente son enormes. Yacimientos de petróleo y de gas natural gigantescos, todas las costas llenas de metales raros, de tierras raras. Sin embargo, se lo menciona de alguna manera parecido a lo de Venezuela antes de que explotaran el petróleo. Muy rico en petróleo, sí, pero si no lo explotan, pues
Groenlandia no están ahí todavía. En Groenlandia, ahí estaba viendo, el sector minero tiene como 120 personas, hay 2000, todavía no están en esas. El potencial a largo plazo sí es enorme. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Mucho hielo, pero repito, la tecnología ha cambiado. Y de cualquier forma, yo creo que lo que tiene que salir a flote aquí como factor dominante es esa lucha entre grandes poderes, ¿no? Si no es, y lo dice Trump, si no somos nosotros, pues serán Rusia y China. ¿Cómo van a ser los daneses para ofrecernos esa seguridad que ahora tenemos? Porque la amenaza de Rusia y China, perdón, padre, de hace 50 años no es la misma que hoy. Las armas han cambiado, la inteligencia ha cambiado, las capacidades han cambiado, y eso todo hay que ponerlo en contexto también. Bueno, volvamos a nuestro continente porque no se nos perdonaría preguntar sobre Colombia en este momento. El efecto Trump, Maduro, el efecto Maduro. Estamos en época preelectoral, también en otros países de América Latina. ¿Cuál es su intuición con el buen olfato que le acompaña siempre para mirar a lo que va a suceder en nuestro país? En nuestro país, bueno, estamos muy vinculados a Venezuela en muchos sentidos. Yo creo que es importante. Yo estaba viendo en estos días que separaban mucho la suerte de los dos países, pero somos siameses, sobre todo en lo que tiene que ver con el crimen transnacional organizado. O sea que todo lo que pasa en Venezuela nos afecta. Lo de Maduro, como mencioné en otra instancia, lo veo muy simbólico. Preguntaron si acabó el crimen organizado. No, eso no le hace ni un rasguño al crimen organizado, sacar a Maduro. Pero tiene un simbolismo enorme tanto a nivel de la región, porque Estados Unidos muestra tanto su intencionalidad como su capacidad, pero también a nivel global. Como hablábamos antes, dicen algunos, ¿por qué no sacan a Khamenei como sacaron a Maduro, con esas comparaciones a veces un poco inadecuadas? Pone en jaque el crimen organizado y se seguirá poniendo en jaque el crimen organizado. La estrategia de seguridad de Estados Unidos es de largo plazo, 4 años, y su objetivo final, pues si lo logran es lograr en 4 años o más, si hay algún tipo de continuidad, es acabar con el crimen transnacional organizado. Repito, por cuestiones de seguridad nacional, sobre todo el consumo de estupefacientes, la migración que ya se ha cortado también, pero las grandes bandas mafiosas que hay, los carteles instalados en Estados Unidos, etc. Eso va a seguir 4 años, eso lo vamos a seguir viendo. O sea que lo de Maduro es un primer capítulo simbólico, pero es el antipasto, ¿no? El prólogo de lo que vamos a ver, porque la intención es clara, es acabar con la fuente de la droga en América Latina. Digo, cuando digo acabar no es que se va a acabar del todo, porque siempre habrá crimen organizado encuentra sus resquicios por ahí para recomponerse, pero por lo menos en la medida en que afecta a los Estados Unidos. Y no hay otra manera que acabarlo que yendo a la fuente. Creo que ya ha sido bastante claro. Ahora esto no va a pasar, ¿cuándo va a pasar? Mañana, pasado, eso depende porque el crimen organizado es un enemigo formidable, como dicen en el sentido negativo, es enorme, ¿no es cierto?, en poder, por el solo hecho de ser subterráneo, trillones de dólares involucrados, tienen carteles, están armados, es lo peor, ¿no? Colombia está haciendo, la amenaza de Colombia, padre, tanto he tratado de reenmarcarla para los colombianos y para otros países de la región, yo creo que es válida también. Aquí no estamos entre pensamientos ideológicos dentro del espectro político que se enfrentan. Estamos entre la sociedad civil y el crimen organizado. Eso es lo que nos estamos enfrentando como sociedad civil, todos y cada uno de nosotros. Hoy vi que atracaron a una persona cerca y dicen, uy, ¿cómo atracan aquí en Bogotá? Pero todos esos son síntomas de un país que ahora está básicamente inundado, ahogándose en crimen organizado. O sea que la caída de Maduro per se es como como el antipasto, muy simbólico porque muestra, pues, le pone más presión al crimen organizado en la región, y le pone, y también obviamente ejemplifica para China, Rusia, etcétera, las intenciones de Estados Unidos para los próximos años.
Colombia, las elecciones se verán, vamos a ver, el presidente Petro va a hablar, pasará mucha agua debajo de este puente. En estos y todos los días, usted mismo lo dijo, padre, desde el 3 de enero pasa, el mundo ha dado 3 volteretas. ¿Qué volteretas dará de hoy a mañana? Dios sabrá. Pero pasará mucho hasta que se encuentren el presidente Petro y el presidente Trump. Tanto el presidente Petro dijo hoy que no iba a Davos porque se estaba preparando para esa reunión. Es definitiva. Lo que yo sí sé es que desde el punto de los Estados Unidos la dirección está muy concreta. Ya la mencionamos, acabar con el crimen organizado en la región. O sea que muchas de las propuestas que pueda hacer el presidente Petro van a redundar simplemente en la medida en que contradigan esa política, van a ser totalmente redundantes. Trump recibió a Zelensky, si ustedes recuerdan, en un momento dado, una reunión donde las cosas se sacaron a flote en público. O sea que es una dinámica del que el presidente Petro debería cuidar, porque claramente no está en buena luz de los Estados Unidos por decisión propia. Él mismo se ha puesto en ese lugar, está en una lista donde están las personas menos deseadas de los Estados Unidos. No es una situación ortodoxa, para nada, en absoluto. Ahora, ¿cómo influyen las elecciones de Colombia? Ahí yo vi, por ejemplo, que estaban hasta los del ELN y las FARC diciendo que había que luchar contra Trump, ¿no? Ya tomándose atribuciones políticas, que supuestamente las tienen, lo que están defendiendo es obviamente su territorio. Esto es muy complicado. La mitad de este país dicen que las propias elecciones están comprometidas porque el voto no será libre. Esto es muy difícil, esto es muy difícil. Ahora, en estos próximos meses, no quiero hablar de política interna, porque la política interna, como siempre, es muy sucia, muy harta. Pero en estos próximos meses sí vamos a ver unos ojos de Estados Unidos bastante enfocados sobre Colombia, como lo hicieron sobre Honduras, enfocados sobre todas las elecciones de la región, porque si hay, depende de quién mande, pues es para donde para donde cogen la vela y el viento. Antes mandaban China, Rusia, etcétera, el Foro de Sao Paulo, lo siguen todavía con mucho poder y esa será la lucha, pero sin lugar a duda, como comenzamos con este programa, el mundo está cambiando porque hay un presidente que odian unos y adoran otros en el norte de este hemisferio. Sí, pero seguramente a Colombia, al gobierno Petro, se le está acabando el combustible, un poco del dinero que mal habido, que entró a su campaña, etcétera, porque está mucho más controlado. Entonces, y no sé, la pregunta sería, ¿no será que ahora Petro va a ser la Delcy en Colombia, en el sentido que tenga que obedecerle a Trump en lo que de aquí para allá, porque está su cabeza también en algún modo en peligro? No, yo creo que hay diferencias, padre. Primero porque Colombia sí tiene instituciones, ¿cierto? O sea que muy demarcadas, que si estuvieran plenamente funcionales, Petro ya no estaría ahí, ya lo hubieran sacado. Razones no faltaban para haberlo sacado. Se están arrepintiendo. Además de los topes de campaña que Estados Unidos está investigando. El señor Bernie Moreno lo dijo claramente. Yo creo que las situaciones son, a pesar de que hay muchos vínculos, como dije al principio, son siameses en muchos respectos, también hay diferencias. La situación de Venezuela es muy sui generis, en el sentido de que se volvió un narcoestado al 100%, totalmente dominada por el crimen transnacional organizado y sus carteles, todo ejército, burocracia, etcétera, etcétera. Colombia no está en el mismo punto, no está lejos, está donde obviamente gane algún personaje vinculado a la extrema izquierda, a las FARC, al ELN, pues terminaremos en una versión inclusive 2.0 de Venezuela, porque Colombia además produce la droga. Vamos a ver cómo se mueve el ajedrez en los próximos días, en la reunión de Petro con Trump, pero es un cañón suelto, Petro, que no sabe que hay que ir a pasar ahí, porque acuérdense que no es que Petro esté solo tampoco, hay intereses
¿cierto? Que nos respaldan, que les guste o no Petro, para ellos también es un cañón suelto y ojalá que, creo que algunos dicen, ojalá no meta la pata, ¿no es cierto?, del otro lado, de su propio lado. Pero hay respaldo, porque los intereses de los países y de todos estos grupos que hemos mencionado siguen ahí, ¿cierto? Vemos cómo está de activo el embajador de China, vemos, yo sigo mucho a saber en qué andan los otros, en términos de los otros países, en términos de la forma en que Trump movió el tablero en América Latina. Y sin lugar a duda, en este momento, esto tiene menos respaldo el que tuvieron sus predecesores, los Correas, los Evos, mucho menos respaldo, por las razones que mencionamos de China, Rusia y otros ocupados en su propio jardín, por decirlo así, y además porque tienen a Trump encima, ¿no es cierto? Cuba debilitada, a pesar de que México la ayuda, pero debilitada en una situación y con un plan a largo plazo de esa misma doctrina Monroe de que Cuba y Nicaragua sean también parte de la influencia americana. El único que queda ahí grandototototote es Brasil, y bien grande, porque van a conquistar Sudamérica y les olvida un pedacito chiquitico de Brasil. Sí. Cuba, no sé si se caiga por su propio peso, como, no sé, dadas las circunstancias. Sí, yo quería preguntarle justamente sobre Cuba y Venezuela, doctores, ¿qué puede decir de gobiernos militarizados, ¿no? Porque tanto Venezuela como Cuba sabemos que el ejército tiene un rol importante para que esos gobiernos se hayan sostenido por tantos años. Yo creo que ese ejército sirvió para reprimir, no sé que le sirva mucho para defenderse de los Estados Unidos. No, yo digo al interno, para preservarse al interno del país. Ah, es lo que tú dices, para sí. Sin lugar a dudas sigue siendo muy importante. Yo no, perdón la redundancia, no dudo el hecho de que entre las prioridades de los Estados Unidos cualquier tipo de estela, ¿no es cierto?, de lo que queda del aparato militar venezolano, ahora que se ha desestructurado mucho. Sin duda alguna hay un núcleo, ¿no es cierto?, y todavía está la represión, por algo no han soltado a los presos políticos, eso todavía está ahí, eso no hay duda, pero que está dentro de las tareas de los Estados Unidos y de Delcy, desmontar ese aparato para poder instalar no solamente un nuevo gobierno de María Corina, etcétera, etcétera, pero para instalarse ellos y sus petroleras, ¿cierto? Y poder, o sea que la seguridad es, siendo un problema de seguridad, ¿cierto? Ese es un elemento que del cual no me cabe duda Estados Unidos prioriza, y me imagino que tendrá que lidiar con él. Muchos se preguntan por qué no pasó directamente a María Corina, de manera muy sucinta, digo acá, pues, simplemente porque el crimen organizado todavía está ahí, ¿no? Y poner a María Corina, sería obviamente casi mandarla a la muerte. Tiene que llegar cuando hay un país que se pueda gobernar, que tenga un aparato mínimamente funcional en manos de los que son, o por lo menos no de los que son hoy en día. Y esto es una pelea, y esto es un trayecto que va a durar tiempo, que enfrentarse al crimen organizado. Si no se enfrentan al crimen organizado, que ya lo mencionamos varias veces como estrategia de Estados Unidos, no habrá ninguna transición, no pasará absolutamente nada en los Estados Unidos. No sé si me desvío un poquito de todo. ¿Y qué esperanza puede haber para Cuba en este ajedrez? Depende. Mira, Cuba y Nicaragua, como te digo, pero Cuba hacen parte de los planes de los Estados Unidos. Pero Cuba es como hablábamos al principio, cada caso es muy específico. Cuba además tiene un valor distinto. Sí, muy distinto. Se congeló brevemente la charla, sí. Cuba tiene un valor simbólico gigantesco, creo que sobra decirlo. La resistencia del imperio del siglo pasado que ha perdurado hasta ahora ya ha estado mimada por muchos, por Europa. Recuérdense a Federica Mogherini, que ahora está en la cárcel, por ella la ex ministra de Relaciones Exteriores europea, amiga de Fidel Castro, el comunismo europeo, la izquierda europea, Barack Obama, reivindicándola. Pues si lo ponemos en el mismo contexto de antes de la recuperación de Estados Unidos de su prevalencia en la región, pues obviamente Cuba es, desde la óptica de Trump, un obstáculo. Y Trump está cambiando paradigmas que
que han existido durante mucho tiempo para crear nuevos paradigmas que existirán durante mucho tiempo. Eso lo estamos viendo con Irán. Son medidas muy bold, como se dice en inglés, muy definitivas, ¿no es cierto? Y en este sentido yo no tengo duda de que uno de los planes, está escrito, que uno de los planes de Estados Unidos es recuperar el Caribe, en gran medida el Caribe. El Caribe estaba en manos del chavismo y ahí se revuelve todo el problema de la droga y todo esto es un problema. Ahora, Nicaragua y Cuba, Nicaragua es otro cuento. Nicaragua se va a hacer me imagino que será en paralelo, no sé cuál será el orden de las cosas, pero Cuba no está en su mejor momento, eso sí pongámoslo muy claro, no está en su mejor momento. Tiene un presidente de Estados Unidos que le disgusta el comunismo, le disgusta la izquierda, le disgustan las drogas, le disgustan los aliados que tiene Cuba, le disgusta el papel que ha jugado Cuba con esos aliados, o sea, se habla de bases de misiles chinos en Cuba. Es lucha de grandes poderes de nuevo y Cuba en ese marco sobra. Repito, el problema aquí es para toda la región, el factor con el que Estados Unidos tendrá que lidiar más difícil es Brasil, porque a pesar de que Rusia y otros están debilitados, pues Rusia es parte del BRICS, ¿cierto? Es amigo de Brasil, o sea que la China está en el BRICS, y esto no es de un día para otro, y es el país más grande y la economía más grande de la región, y en este momento el pie duro del comunismo tiene a Bolsonaro en la cárcel, ¿no es cierto? O sea que se lo merezca o no se lo merezca, en todo caso yo no tengo los detalles de su portafolio, pero sí se ve muy parecido a lo que trataron de hacer con Donald Trump en Estados Unidos. Y sin duda Brasil es el primer socio comercial de la China. La China tiene una enorme huella sobre el Brasil. O sea que esto va para largo, por decirlo así. Claro. Esto va para largo y yo creo que hay que verlo siempre como un proceso. Mencioné mucho los tiempos de cada actor son muy diferentes. Los de Estados Unidos pues serán los suyos, los de sus adversarios otros, y desde nosotros como mortales queremos que todo pase ya. Claro. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Fiorella, ha sido muy interesante, creo que son demasiados los temas, yo no sé cómo se mueven estos países, pero deben tener unos estudiosos ahí detrás de estrategia impresionantes. Me imagino que Trump se debe asesorar muy bien. ¿Cómo es esa dinámica interna, doctor Omar? La conoce un poquito más, para mirar a tantas realidades y tan diversas. Creo que es importante dos cosas aquí. Una, tiene un equipo muy bueno, Trump, y de alguna manera el hecho de que Estados Unidos haya sido tan amenazado y tan disminuido en tanto tiempo, eso que su reacción sea mucho más vigorosa, y recuperar su posición de imperio implica tener una estrategia global. Y por eso digo, una cosa importante es que la gente entienda que Estados Unidos no se ocupa solo de Venezuela, no se está ocupando de Irán, sí, del Mar del Sur, de China, de lo que está pasando en Groenlandia, de lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando en Sudán, por su voluntad propia de volverse otra vez imperio. No digo que sea el responsable, ellos deciden, y eso hace parte de su estrategia. Ahora, sin lugar, perdón, se me fue su pregunta, padre. ¿Qué fue lo que me... No, o sea, el equipo que debe haber, sí, qué pena. El team. Se me bajó el azúcar. No. Y yo creo que, y lo segundo que quería decir es que no es infalible. No es infalible. Claro. No es infalible. Inclusive lo que pasó en Irán, he escuchado en las últimas horas, que pudo haber sido un error muy grande. Fíjese que han matado a 16.500 personas, les quitaron el internet, es una masacre, pero no vemos a nadie en las calles de la izquierda saliendo con banderitas por Irán. Ahí ven cómo politizada está esta cosa, un verdadero genocidio. Nadie sale por Irán, la prensa no lo trata de la misma manera, etcétera, etcétera. Y escuché que fue un error de timing. Cosas que uno escucha, puede ser una hipótesis. Sí. Pero que básicamente esperaban que en el momento en que comenzaran las protestas habría y las protestas no son espontáneas, el que crea que las protestas son espontáneas, ¿no es cierto? Yo creo que es un poquito naif, un poquito cándido. Ahí está todos esos grupos, están hasta los kurdos financiados por los Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, y que creían que la cosa iba a ser más rápida y la reacción de los iraníes menos rápida. Los iraníes, porque
lograron, a pesar de que Elon Musk colocó a Starlink antes de las protestas, ya Starlink se había posicionado, o sea que ya había planes. Pero ¿qué hicieron para anular Starlink? Entraron los rusos. Son los rusos que entraron al ciberespacio iraní y dijeron, nosotros los ayudamos a los iraníes. ¿Por qué? Porque Rusia es supremamente importante y eso hace que esa situación también sea muy diferente. Rusia no solo le manda el petróleo a la China, Rusia es en este momento el aliado número 1 de Irán, ¿cierto? O sea que esto está muy vinculado. Pero Irán es el aliado número 1 de Rusia. El hecho es que va a haber, esto no es, cuando yo hablo positivamente de lo que es Estados Unidos, y yo creo que eso es lo que más o menos se ve en mi discurso, es sobre todo, yo creo que quiero subrayar esto, es porque estamos recuperando Occidente. Eso es lo que me importa a mí. Claro. Lo que hago o no hago, si lo que Estados Unidos hace no me afecta a mí como colombiano, como persona, que hagan lo que quieran, que les vaya bien. Pero sí me afecta, y sí afecta la dinámica política, social y cultural de mi país, que es una de las grandes banderas de este gobierno. Pues ellos, si quieren volverse imperio, bueno, allá habrá imperios, habrá siempre. No importa en la medida de que nuestro occidente, sus valores, los pilares que estábamos perdiendo, están siendo puestos en el fogón de adelante. O sea que, para que, si algunos dicen este es muy pro Estados Unidos, pues sí, lo soy en este momento de la historia, porque son los únicos que están defendiendo mis valores, los demás no. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Fiorella, buena palabra. Fiorella, Siempre quedan más cosas en el tintero, doctor, y con un deseo de seguir dialogando. Muchísimas gracias, me ha aclarado varios puntos y creo que así ha sido para nuestros oyentes esta noche. Así que muchísimas gracias. ojalá que les haya gustado y obviamente a veces sacar algunas cosas para complementar, ¿no es Sí, cierto? sí. O sea, Bueno, es posible que lo invitemos de nuevo porque las cosas que están pasando en 15, 20 días, un mes, no sabemos qué va a suceder, ¿no es cierto? siempre a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, molestarlo, pero bueno, es una... Placer verlos a los dos, a Fiorella y a usted. Para mí, no saben cuánto gozo esta semana. Bueno, muchas gracias, doctor Omar, muy amable, Dios lo bendiga, felicidades. Gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Muy buenas, Bueno, muy buenas noches. gracias.